decidir este descenso internacional del Sella, que ahora tiene también uno de los pasos también complicados. Vemos cómo van es buscando... en la antigua presa de Omedina, que está volada, y eso es el rabión de la presa, que siempre hay que pasar de uno en uno, porque si te arriesgas a pasar de dos en dos, posiblemente quedes ahí. Este es el punto de más dificultad de las canoas, porque ahí es donde más vuelcos hay en esa zona. Pero claro, eso los piragüistas pues lo conocen bien, y por lo menos los primeros no hay ningún problema. En breve ya enfocarán ya a 200 metros, ya podrán ver el puente de hierro, que está a unos 600 metros de donde se encuentran ahora. Y eso, calcula yo que pasarían sobre 55 minutos. Yo calculo que sean más bien 54 que 55, y eso, lo que hablábamos, alrededor de la hora 10 si bajan lentos, y alrededor de la hora 8 si alguien se intenta escapar y baja un poquitín más rápido. Pero de momento no vemos que nadie esté tirando para dejar a nadie, ¿no? Van yo por lo menos la palabra de Walter y de Álvaro, que es la que más conozco, lo veo con bastante tranquilidad. Ahí, mira, cuando entras en las sequeras, lo que haces es forzar un poquitín porque los de atrás lo pasan regular, ¿eh? Pero bueno, también, claro, si vas con Walter, pues él sabe por dónde hay que ir en todo el trayecto, y bueno, ahora ya te digo, giran a esa curva a la izquierda, y ahora ellos ya están viendo el puente de hierro que da entrada a la ría, ¿no? Bueno, pues vemos en K1 como ha habido cambios. Luis Amado ha cedido la primera posición a Kiko Vega. Tercero es José Julián Becerro, 52 minutos de descenso. Lo que te iba a preguntar, Moncho, es precisamente, nos lo decías ahora un poquito, ¿no? Más o menos, ¿cómo los estás viendo? Y si tú te atreves a decir ahora mismo quién ves ahí más fuerte o con más posibilidades. No, hombre, yo veo, me gusta mucho la K2 de Merchan y de Iván Alonso, porque era una incógnita que no se sabía cómo iban a ir, y para acoplarse y hacerse al río, que yo creo que fueron los menos que bajaron el río de entrenamiento, pues están muy bien ahí adelante. Los dos tendrán ganas bueno, como los 6, ¿no? De ganas de ganar el descenso. Todos lo han ganado menos Iván Alonso. Entonces, bueno, ellos son una K2 fuerte. Walter y Fiuza, yo por lo menos los veo ir bastante cómodos. Y Julio y Javi, pues los vimos flaquear en aquella ocasión que tensaron un poco Walter y Fiuza, pero bueno, lo que comentábamos, ¿no? El río se fue ensanchando, igual hicieron igual pudieron recuperar fuerzas. La palada de Julio, como no es como la del sudafricano, que parece que va tirando todo el tiempo, sino Julio, aunque vaya cansado, pues no te da la imagen de que pueda ir cansado. Entonces el rostro de Julio es inmaculado, ¿no? Nunca da síntomas de fatiga, y eso está muy bien, porque así no sabes cómo van tus rivales. Todo lo contrario que este hombre, ¿no? El que hablábamos antes, el sudafricano. El sudafricano. Ahí vemos a la pareja checa cómo los van cogiendo. Muy buenos la pareja checa, cómo se adaptan también al río. Los checos no son cualquier embarcación, son terceros en el mundial, detrás de la pareja Fiuza-Walter y de la pareja francesa. Y bueno, vemos que pudieron remontar bien y iban ahí adelante, pues, los 5 primeros. Y aquí vemos también a los argentinos, Néstor y Martín. Vemos a Jesús y a Miguel Castañón, y vemos a Jorge Alonso y Santi Guerrero, la pareja de rojo, y por aquí otra pareja de checos también muy buena pareja de embarcación checa.
Bueno, pues embarcaciones perseguidoras en grupos perseguidores. Pues mucha gente en esta zona del río. 55 minutos. Y ahora sí, ahora va a empezar la parte final, la parte importante. Y vamos a ver cuál de esas tres embarcaciones es capaz de llevarse la victoria en esta edición del descenso internacional del Sella. Las tres, lo recordamos, desde el principio, desde los primeros metros, ahí en ese grupo de cabeza, y vemos esos 25 segundos de diferencia respecto a esas dos embarcaciones. En cualquier caso, el podio está claro. Lo que nos falta por saber es el orden en el que vamos a ver hoy el podio de Ribadesella. De momento con Walter Bouzán y Álvaro Fernández Fiuza, Emilio Merchan e Iván Alonso y Julio Martínez y Javi Hernández, en primer grupo, esas tres primeras embarcaciones que ven ahora mismo en sus imágenes. Van a llegar ahora a la zona del Alisal, que hay una sequera bastante considerable, y ahí tiene bastante ventaja el que vaya encabezando la competición. Quedan dos zonas un poquitín ya más, quizás podemos llamar peligrosas para los competidores, en el sentido de poder quedarse, no de peligro real, sino de que se puedan quedar, que es esta del Alisal, que van a entrar ahora de sequera. Vemos como Julio se adelanta un poco también. Es zona estrecha, y después van a estar en agua muerta unos 400 metros, y vuelven a la sequera de Llobio, que también es otra zona de agua muerta. Lo que pasa es que ayer yo ya vi que estaban haciendo algún canal para pasar bien, ¿no? Valtteri y Fiuza, pues ahora lo que están intentando es ya marcar ya toda la competición, y yo creo que ahora el que quiera pasar ya no lo van a dejar, ya no van a relevar, porque a partir de ahí quedan 2 kilómetros y medio, un poco más, casi 3 kilómetros para llegar al puente de Ribadesella. Y bueno, no quieren sorpresas. Llegar marcando al puente pues te asegura un tanto por ciento elevado de obtener la victoria, y bueno, pues mejor marcar ahí con la ría baja, que tampoco irán muy cómodos los competidores. Y el que quiera pasar, pues eso, se va a tener que abrir un poquitín e intentar remar fuerte. Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre. De momento, Walter Bouzán, Álvaro Fernández Fiuza en esa primera embarcación. Ahí los están viendo, vestidos de naranja. A la izquierda, Julio Martínez y Javi Hernández. A la derecha, Emilio Merchan e Iván Alonso. Así es como están ahora mismo las cosas, llegando a los dos últimos kilómetros de los 20, del total de 20 que separan a Riondas de Ribadesella, y vamos a ver cómo llegan a esos últimos kilómetros precisamente las tres embarcaciones. Ahora también es importante pues la posición que tengas, y sobre todo las fuerzas que hayas ido administrando, y cómo llegues a este final, y sobre todo si Walter y Fiuza dejan o no a uno de las dos embarcaciones que ahora mismo están persiguiéndoles, aunque en ese grupo muy de cerca. Vamos a ver si les dejan o no pasar, o si pueden repetir por tercera edición consecutiva, por tercer año consecutivo, la victoria en este descenso del Sella. Muy fuerte la embarcación checa también, ¿eh? Vemos como eso también da idea de cómo van el grupo de delante, ¿no? Porque si el grupo de delante va fuerte, pues les irían metiendo más siempre, pero el grupo de delante, pues por lo visto, pues no va tan fuerte. Nos han recortado bastante, ¿eh? Se han recortado bastante, aunque no sé si les dará, ¿no? Coger no les coge. Mira, ahora es la otra sequera que decíamos. Mira, Javi y Julio optan por otra parte. Parece que quedan ahí Merchan. Ahora han tenido ahí problemas. Merchan y, claro, Emilio Merchan e Iván Alonso. Y ahora sí se les ha descolgado ya de ese grupo, en el que ahora mismo la victoria puede ser para Walter y Fiuza, sí, o Julio y Javi Hernández, porque han tenido ahí problemas. Emilio Merchan e Iván Alonso. Entran fuertes también a la sequera Walter y Fiuza, porque vimos un tirón muy fuerte, porque claro, eso yo creo que era donde quizás Julio Martínez y Javier Hernández aprovechaban para poder pasarles en tirón,
y ahora yo creo, o por lo menos, bueno, yo no lo sé, pero igual sí pueden enganchar, porque a lo mejor Valtteri Fiuza pues no quieren tirar de Javi Hernán y de Julio Martínez estos 2 kilómetros, pero si enganchan ya lo van a tener bastante duro. Y bueno, ahí yo creo que perdieron algo de posibilidades de poder. Y veíamos también a los sudafricanos, Moncho, en la zona derecha, ahora no los vemos, optaron por tirar por otro sitio, ¿no? Sí, optaron por otra táctica diferente y bueno, lo que pasa que bueno, ahora estamos viendo eso, que yo creo que Valtteri, que siguen a ritmo suave, porque eso, no quieren tirar muy fuerte para no desgastarse para el sprint final, y entonces eso hace que Merchan e Iván Alonso pues recuperen otra vez hasta... Les han dado caza rápido, lo que pasa que vamos a ver cómo les afecta, ¿no? Claro, eso es lo que yo pensaba, que ahí, bueno, están... ¿ves? Ahora Merchan estaba hablando ahí con Iván, no sé si para decirle que más tranquilo o que tire un poco más, puede ser cualquiera de las dos cosas, ¿no? O tira que enganchamos o tranquilo que vamos a enganchar. Sí, eso está en su cabeza nada más. Y vemos ya, pues nada, quedan aproximadamente unos 700 de carrera. No llega a los 2 kilómetros, unos 700, unos 800 dando esa curva que tenemos que dar. Vemos ahí en el centro la isla de la Boticaria y ves lo que te decía, portear ahí, ves una lámina muy pequeña de agua por dentro. Después yo creo que al final del barrio del Coballo, que vamos ahí donde está el tren, es el barrio del Coballo de entrada arriba de Sella, pues hay muy poca agua y sería una cosa que, vamos, yo no lo vería el portear. Bueno, pues en principio no lo esperamos, el porteo, ya saben, poner pie a tierra, coger la embarcación y sortear a pie algún tramo. Ya hemos visto alguna vez en algún descenso cómo eso supuso diferencias, incluso la victoria. Este año en principio no lo vamos a ver, pero lo que sí vamos a ver es la lucha final entre esas 3 parejas. De momento, la que ven en primera posición es la de Walter Bouzan y Álvaro Fernández Fiuza. A la derecha, de rojo, Emilio Merchan e Iván Alonso. A su izquierda, de blanco, en este caso, Julio Martínez, con varios Sellas, 11 victorias en el Sella a sus espaldas, y Javi Hernández, pareja, por cierto, que ya sabe lo que es también subirse al alto del podio. Lo lograron en el año 2008 y aquí va a estar sin duda el campeón, la embarcación campeona de este descenso internacional del Sella. De momento en K1 también les vamos a situar la carrera con José Julián Becerro primero, Luis Amado segundo, Kiko Vega es tercero. 1 hora 3 minutos y ahora sí empieza el tramo final, empieza lo importante y vamos a ver cómo se comporta cada una de esas 3 parejas, porque están ya llegando arriba de Sella, llegando a ese puente que marca la línea de meta, el final de los 20 kilómetros de este descenso internacional en el que, les recordamos, este año han participado 900 palistas de 14 nacionalidades que han querido darse cita en esta fiesta deportiva, también fiesta popular, que cada año reúne a cientos de miles de personas en Asturias para disfrutar de lo uno y de lo otro, pero sin duda para ver también esta fiesta del deporte que estamos viviendo desde las 11:30 de la mañana aquí en TPA, gracias a la señal que nos facilita la organización del descenso internacional del Sella. 1 hora 5 minutos a punto de cumplirse, más o menos el pronóstico que hacías, Monchu, de 1 hora 10 por ahí, más o menos ahí va a estar. Ya queda muy atrás el récord de 1 hora 1 minuto que lograban en 2009 Julio Martínez y Miguel Castañón, así que más o menos en torno a ese tiempo podríamos decir que vamos a estar, sí, ¿no? Yo creo que hora 9, alrededor de la hora 9, porque ahora empezarán también los tirones de unos y de otros, no sé, bueno. Veía ya a Julio dándose un poquito la vuelta hablando algo con Javi.
Sí, hombre, los que más difícil lo van a tener, en teoría, si van a ser Merchan e Iván Alonso, porque ahí hay una curva que vemos al empezar la última recta, van a dar una curva a la derecha. Entonces eso implica que si das una curva a la derecha, claro, ya los de la derecha van a quedar un poco más cerrados, y entonces pues bueno, ahí van a tener poca agua, ¿no? Walter no creo que les deje margen para tener agua ahí. Entonces bueno, quizás ahí Iván Alonso y Merchan lo van a tener un poco complicado, siempre y cuando eso, Walter y Fiuza cierren y no les dejen mucha agua para remar. Yo creo que en breve van a ver el puente ya, porque ya llegan a la zona del polideportivo. Allí desde ahí ya ellos están viendo el puente. Y estos son precisamente imágenes desde la línea de meta. 1 hora 6 minutos. A partir de ahora viene lo importante, lo decisivo. Importantes también las estrategias, importante la fuerza que tenga cada una de estas parejas. Ya llegando prácticamente al puente de Ribadesella, de momento con Walter Bouzan y Álvaro Fernández Fiuza, que tomaban esa cabeza de carrera y que no la han soltado. Y vamos a ver cómo les afectaba ese problema que tenían Emilio Merchan e Iván Alonso. Tuvieron que dar ahí un pequeño tirón para volver a reengancharse a ese grupo. Y también hay muy de cerca Julio Martínez y Javi Hernández. De momento no se abren diferencias entre estas 3 embarcaciones, aunque por lo que parece Walter y Álvaro Fernández Fiuza, yo los veo bastante bien, ¿no? Sí, ellos muy serenos. Van marcando bien, bueno, todos están esperando ahí al sprint final, y bueno, no sé si lo que esperarán, pero de momento ya pasaron los últimos 500 metros y... Bueno, pues ahora ya sí, ahora estamos ya en los últimos metros de este descenso internacional del Sella, con Walter Bouzan y Álvaro Fernández Fiuza marcando la primera posición. Parece que sin problemas, parece que llegan bien a este último tramo, donde se va a decidir a los campeones de este año. A la derecha de sus imágenes, con el dorsal número 12, Julio Martínez y Javier Hernández. A la izquierda de rojo, Emilio Merchan e Iván Alonso. Veíamos cómo ahora es cuando tira Merchan. Walter y Álvaro miraban a los lados. Está intentando tirar ahora la pareja de Emilio Merchan e Iván Alonso. Vamos a ver si pueden ceder o no Walter y Fiuza, si pueden repetir por 3er año consecutivo su victoria en el Sella. Los que se quedan ya definitivamente, parece, desde esta perspectiva, son Julio Martínez y Javi Hernández, mucho más abiertos a la derecha, y los estamos viendo. De momento parece que Walter y Fiuza estaban aguantando ese tirón. Y vemos aguantando bien la pareja, esas 2 embarcaciones de perseguidores. Pero lo interesante está aquí. Están aguantando muy bien Walter Bouzan y Álvaro Fernández Fiuza, seguidos de Emilio Merchan y Iván Alonso. Van a repetir el triunfo, van a llevarse el Sella por 3er año consecutivo. Ahí los vemos ya, levantando los brazos. Sí, señor. Festejando la victoria. Uy, que volcaron. Volcaron, cuidado, porque sí, volcaron Emilio Merchan. Tienen que entrar. Emilio Merchan y Iván Alonso finalmente se van a quedar terceros. Tienen que entrar en la piragua montados. Se van a quedar terceros, así que Julio Martínez y Javier antes de que lleguen. Van a ser segundos. Antes de que lleguen los... Ahora se están subiendo ahora de nuevo. Tienen que llegar ahí, y vamos a ver si llegan o no. Porque sí. han tenido de nuevo un problema. Porque fueron hábiles, pero... No, bueno, pues ha sido una zona final muy complicada para esa pareja. Ellos estaban como protestando algo a los jueces. No sé qué pasaría o qué... No tengo ni idea. Bueno, pues ahí estamos viendo la clasificación final. Walter Bouzan y Álvaro Fernández Fiuza, de nuevo vencedores en el descenso internacional del Sella. Lo hacen por 3er año consecutivo. Parecía que segundos iban a ser Emilio Merchan y Iván Alonso. Tenían unos problemas en esos últimos metros. Volcaba su piragua y finalmente esa ventaja la aprovechaba
Julio Martínez y Javi Arnal para ser segundos. Así que Emilio Merchan e Iván Alonso finalmente se van a subir a esa tercera posición del podio. Más o menos era lo que estábamos esperando, Monchu, aunque lo cierto es que a Emilio y a Iván Alonso se les escapó esa segunda plaza en el último instante. Ahí vemos a los vencedores. Bueno, Fiuza completamente destrozado. Sí, sí, ahí celebrándolo como Celebrando. siempre. Y como decimos, tercer año consecutivo de victoria de esa embarcación, la de Walter Buzania.